Barbecue Wings. Vean, 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 vean. Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un videito más de Número F. Mi nombre es Eder Zúñiga y me da un placer estar con todos ustedes de nueva cuenta en un videito larguito. Vamos a hablar, ayer estuve haciendo, no sé si vieron mis historias de Instagram y demás, que por cierto escribí mal real estate, pero bueno. Hoy estuve haciendo fotografías para un hotel, para real estate, para interiores, exteriores, comida y demás. Y estuve trabajando, digamos que bajo presión de tiempo y demás, porque este hotel siempre tiene mucha gente, está por ahí en el centro de la Ciudad de México, entonces siempre está lleno, siempre hay mucho bullicio y demás. De hecho, los videos que saqué lamentablemente pues tienen que salir con mucho ruido, porque de hecho en el hotel están trabajando, están remodelando. Entonces estuve trabajando con mar de gente. La cosa aquí en este tipo de fotografía es estar moviendo a la gente, estar entrando a cada habitación, saca las fotografías, y si vas a sacar exteriores tienes que estarles avisando para que prendan luces, para que muevan a la gente, en este caso muevan tablas, apaguen elevadores, demás. De hecho hicimos una toma en un elevador donde puse el tripié en la cámara y sale el elevador subiendo y bajando. Pero bueno, estuvo muy interesante. Pero obviamente cuando hay mucha gente, cuando hay muchos, digamos, residentes en el hotel o las habitaciones están ocupadas, pues vamos a tener siempre gente en los pasillos, en las áreas comunes y demás. Y por política más bien, o para no molestar a los residentes obviamente, tú estás trabajando, al final yo estaba haciendo mi trabajo y el hotel también está haciendo su trabajo. Tenemos que buscar las maneras de sacar las fotografías sin molestar a los residentes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este flujo de trabajo? En este caso fue un hotel, digamos, un poquito más complicado. La verdad es que agradezco a todo el personal del Hotel Continental, una super gente, me ayudaron muchísimo para poder trabajar, lo hicimos súper rápido. Y mi flujo de trabajo es llegar, poner las fotografías y empezar a editar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para revelar y demás? Entonces, en trabajos como mi flujo de trabajo es llegar, meto todas las fotografías a la computadora y empiezo a revelar y a hacer, digamos, ediciones, apilamientos y demás. Para los hoteles generalmente trabajo como la iluminación es muy variante, o generalmente son luces muy cálidas y muy bajas, porque recordemos que en teoría la luz cálida te da esa sensación de como de paz, relajación, de hogareño y demás. Generalmente los hoteles tienen ese tipo de iluminación y muchas de las habitaciones que yo fotografío no tienen ventanas. ¿Por qué? Porque intentamos que si la mayor parte del hotel no tiene ventanas, entonces tratar de sacar las fotografías de esa manera para que el cliente no crea que todas las habitaciones tienen ventanas. Por ejemplo, hago bracketing de exposición, entonces, y además hago un bracketing panorámico. Entonces tomo, por ejemplo, 6 fotos de este baño con diferentes exposiciones. Todas las exposiciones son prácticamente iguales en las panorámicas para las 6 fotos. Entonces, por ejemplo, esta fotografía tiene 18 milímetros, f8 10 segundos, f8 5 segundos y f8 4 segundos. Y lo mismo para acá, 10, 5 y .4. Entonces hago el bracketing y ya me da este resultado. Ya ajusto colores, ajusto tonalidades de balance de blancos y demás. ¿Por qué tengo que ajustar balance de blancos, por ejemplo, en los baños y no en la habitación o contrarrestar? Yo pongo mi balance de blancos de tal forma que las luces cálidas del hotel sean la prioridad. Me va a salir todo naranja, obviamente, pero yo ahí ya puedo ajustar el balance de blancos de tal forma que las paredes, el piso y demás tomen el color real, pero las luces del techo, las luces de la habitación sigan manteniendo ese color naranja. Por eso es que todas mis tomas, si ustedes se fijan, tienen ese tono naranja, porque lo que yo quiero es que las luces de la habitación mantengan ese tono naranja. Entonces, primero pongo, digamos, el balance de blancos. Lo trabajé en 6100 Kelvin, que es un poquito más arriba de la luz del flash blanca. Sí, me parece que sí, 6100 Kelvin, algo así. Entonces, lo trabajé con ese balance de blancos y aquí ya lo ajusto yo de tal manera que me dé el look que yo quiera.
En este caso este baño no tenía esa iluminación, digamos, naranja, por eso ya lo tuve que ajustar a 2940 de temperatura para que me dé este tono, digamos, un poquito más neutro. Y en el caso de las habitaciones, pues varía bastante, digamos, el tono y los colores. Pero bueno, una vez que ya hice mi revelado de todas las fotografías, tanto las fotografías de habitaciones, de exteriores, de alimentos, me voy, por ejemplo, a Photoshop. En este caso, por ejemplo, los alimentos igual ya prácticamente están revelados, ya es el trabajo final. Y en Photoshop solamente les voy a dar unos pequeños toquecitos de nada de edición, dependiendo la fotografía y dependiendo lo que tenga de problemas, digamos, la fotografía. ¿A qué me refiero con problemas? Vamos a ver eso en Photoshop. Por ejemplo, tenemos esta fotografía. Las fotografías fueron quedando así. Pero por ejemplo, esta aquí, justamente en este momento llegaron residentes cuando yo estaba sacando esa fotografía. Estuve tratando de esperarme, pero se pusieron a sacar, por ejemplo, en este caso sus maletas y sacaron todo aquí, pusieron una maleta de este lado. Entonces, aquí es cuando yo tengo que ya ponerme a trabajar la edición. Este es el resultado final que yo obtuve en Photoshop. Como ustedes pueden ver, cambió bastante la imagen. Ya no tenemos la mochila aquí, ya nada más tenemos el mueble, tenemos la pared y ya no tenemos al cliente que está por acá, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hago ya después en Photoshop. Eliminar cosas, eliminar distractores de las fotografías, eliminar si hay cobijas, sábanas que están muy arrugadas, tratar de eliminar las arrugadas con separador de frecuencias. Por ejemplo, en este caso eliminé las arrugas de este colchón que estaba muy arrugado de esta parte de aquí, de esta parte de aquí, lo más que pude hacerlo. Por ejemplo, en este baño lo que yo hice es limpiar el espejo. Me falta un poquito y acá le tengo que limpiar todavía aquí arriba. Pero aquí lo que hice es quitar el distractor, que aquí tenía una puerta que se veía muchísimo. Voy a ver si tengo por acá ah, no, ya lo cerré. Tenía por aquí la puerta y tenía por acá una llave que se veía muy fea, con una sombra aquí toda cruzada, que se veía fatal. Entonces aquí lo que hice, por ejemplo, fue limpiar esos distractores, limpiar cositas que no me gustaran. Por ejemplo, estoy pensando si le quito estos de aquí. Entonces, cositas así es lo que voy limpiando la fotografía. Si veo que la pared está manchada, que tiene, no sé, problemas en que si ya se cayó la pintura, se ve el yeso, cositas así, también aquí mismo en Photoshop lo elimino. Vamos a ver cómo hice por ejemplo. Vamos a apagar estos filtros, y Photoshop Beta es la verdad una maravilla. Yo antes lo que hubiera hecho habría darle aquí super zoom y darle, por ejemplo, le vamos a dar aquí el parche, le podemos poner en parche, le podemos poner aquí también herramienta de quitar, o el anterior que era este era el de los oldies, el tapón clonar. Nos íbamos a ir aquí, le íbamos a dar, por ejemplo, ese tamaño. Vamos a seleccionar esta área y aquí teníamos que ir clonando. Y aquí en la pared de igual manera ibas clonando y demás. El Photoshop Beta es que alivia de todos esos males y problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo se va a hacer en este momento? Le vamos a dar aquí, por ejemplo, herramienta de selección de objetos, que el diseñador de tu cuadra. Entonces, por ejemplo, vean, esto ya lo detectó como un objeto. Esto ya lo detectó, ya lo detectó. Hay algunos que tienen problemas de repente, pero por ejemplo ustedes seleccionan aquí esta parte de aquí. Hace rato lo hizo a la primera. Ahí está. Ya lo selecciono. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar aquí relleno generativo. Le vamos a dejar sin nada y nada más le vamos a generar. Entonces aquí Photoshop va a identificar la escena, va a identificar lo que tiene a los laterales, lo que tiene aquí cerquita, y va a tratar de rellenar ese espacio que tú quieres eliminar. Este está fatal. Ese está decente, pero no me gusta este arco que está aquí porque eso no estaba ahí en la escena. Por ejemplo, tenemos ese, que es como que el más o menos se ve decente. Entonces vamos a seleccionar este objeto y vamos a darle otra vez relleno generativo. Y le vamos a dar luego en generar. Y entonces ya eliminamos, digamos, la parte más complicada.
Y ahorita vamos a tratar de optimizar o de perfeccionar este paso. Vean, por ejemplo, este me gusta mucho más. Este ya se ve mucho mejor, aunque la planta de aquí se ve cortada. Por ejemplo, este sería, digamos, el óptimo. Ya alejas, ya de lejos se ve como que es parte de la planta. La puerta de acá se ve completa. Entonces digamos que tenemos ahí ya un trabajo decente. Ya ustedes se pueden poner a retocar o se pueden poner a arreglar cositas. Por ejemplo, esta maderita de aquí no va aquí, no pertenece a esta escena. La pueden borrar. Entonces lo mismo por ejemplo con la mochila. La mochila la vamos a seleccionar, vamos a irnos a la imagen original y le dar aquí selección de mochila porque esa sí la identificó perfecto que no pertenece ahí. Le vamos a dar relleno generativo y le vamos a dar generar. Va a ser prácticamente un proceso parecido al que estábamos utilizando. Obviamente, yo sé que me van a poner es que eso ya es mucha edición, no sé qué, pero si ustedes se ponen a pensar que muchas veces no van a tener la oportunidad de trabajar óptimamente porque no van a poder cerrar un hotel, no van a poder cerrar una locación, no van a poder X y Y cosa, entonces esta es la forma en la que van a poder trabajar sin que ustedes tengan que batallar de una manera horrible, que tengan que estar molestando a la gente, moviéndola, bla bla bla. Siempre y cuando puedan obtener un resultado óptimo. Y obviamente, si ustedes tienen aquí lleno de gente, no la van a poder limpiar. Es obvio que no la van a poder limpiar. Siempre va a ser retoques mínimos, minúsculos, que puedan limpiarse sin que se note demasiado. Por ejemplo, aquí a primer vistazo no me va a dar el resultado que yo quiero. Por ejemplo, el más óptimo sería este, porque ya limpió de este lado y ya nada más me quedaría remarcar el de acá. Entonces igual, vamos a seleccionar este y vamos a darle de nuevo relleno generativo, y entonces así es como vamos a ir arreglando, limpiando fotografías. Por ejemplo, aquí me hace falta limpiar el bote de aquí. Justo esa es la imagen que estoy trabajando ahorita en Photoshop para que se vea perfecta. Y ahí, por ejemplo, ahí tenemos un resultado medio. Me gusta más porque el mueble parece que se ha emplotado, pero me falta ¿cómo se llama? El tubo que está de este lado. Por ejemplo, ese es un resultado óptimo. Y aquí lo pueden ver hacia atrás y ya no se nota prácticamente nada. La cosa con el relleno generativo es estar generando hasta que encuentres el punto que digas aquí está perfecto, no se nota nada y está bastante bien. Se puede trabajar con esa imagen y ya a lo mejor tú con un pincel, con lo que sea, vas retocando detallitos que no te gusten, vas viendo que no tenga artefactos raros. Por ejemplo, en este caso, como pueden ver, el tubo no está continuo. Entonces aquí nosotros lo que haríamos en este relleno generativo, nos vamos a ir con el tamaño del pincel, por ejemplo aquí, y vamos a pintar este tubo. Vamos a pintar este tubo de tal manera, vamos a crear otra capa, de tal manera que se vea continuo. Y entonces, por ejemplo, aquí ya sería cuestión de ponernos a trabajar para limpiar esta zona, para que aquí se vea exactamente igual, corrido este tono de aquí de blanco, por ejemplo. Aquí limpiamos en el relleno de abajo. Aquí limpiamos esta zona. Por ejemplo así, igual el negro de acá, porque técnicamente aquí ya no debería de haber haz blanco de aquí atrás. Prácticamente todo esto ya es sombra, entonces aquí le añadimos la sombra que tenemos por acá y limpiamos este tubo, por ejemplo de aquí. Y entonces ahí tenemos un resultado ya un poquito más óptimo. Aquí sería, por ejemplo, corregir cómo corre este tubo que está por acá, que más bien no es un tubo, que aquí lo ponen como un tubo. Aquí más bien esto es parte del escritorio, ya sería igual acomodarlo de tal forma que se vea corrido hasta acá. Entonces, por ejemplo, aquí lo que haríamos sería, vamos a quitar este color de acá. Así, y luego ya sea que corramos y lo pongamos de esta manera, o jalamos hacia abajo y luego lo acomodamos acá. Pero es lo que les digo, ya ahí es cuestión de que ustedes ya se pongan quisquillosos y empiecen a mover, a quitar, empiecen a borrar. Por ejemplo, aquí seguramente también tenemos cositas raras. Por ejemplo, esto que está aquí, esto de acá. Tenemos esta rama que no termina o no se conecta bien aquí. Entonces,
ahí ya es cuestión de ponerse a trabajar y ponerse a editar la fotografía. Pero esos ya son, digamos, apartados extras, apartados que ustedes ya van haciendo después de que Photoshop les generó prácticamente toda una sección de la imagen. Y así es como yo, por ejemplo, trabajo estas fotografías de real estate de los hoteles. Ustedes van checando, hay distractores en las habitaciones, hay algunas cosas que no quieran, hay algún foco que está, por ejemplo, a la mitad y no quieran que aparezca el foco. Cositas así los van eliminando. Por ejemplo, este bote es súper fácil de eliminar. Nada más le vamos a dar aquí, le vamos a dar relleno generativo, generar y listo. Nos va a quitar ese puntito de ahí que distrae. Ahí ya sería cuestión de que ustedes vean cuál les gusta más, pero en realidad es un excelente trabajo. Y así es prácticamente como yo voy editando, como yo voy haciendo mis ediciones de las fotografías de hoteles y demás. Entonces ya van ustedes checando las imágenes. Por ejemplo, esta casi no le hice nada más que le cambié un poquito las curvas y le quité un mueble que estaba de este lado para que no me distraiga esa parte de aquí. De por sí ya tiene muchas cosas esta estancia, entonces de por sí ese mueble me quitaba ahí vista. A esta, por ejemplo, lo que voy a hacer es quitarle esta parte de acá, pues he tenido que trabajarla un poquito mejor para que primero quitar esta sección, para que se complete la cenefa de abajo, se vea bien lisito el color azul, luego quitarlo de aquí arriba. Y así ir trabajando las imágenes para que se vayan viendo limpias. Porque este tipo de cosas la gente generalmente las deja y se ven mal. O sea, te roban atención. Ahí la gente, por ejemplo, está viendo la imagen, dices, ah, mira qué bonito espejo, las puertas, pum, un bote de basura. Entonces la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de fotografía. Tanto la fotografía de, mire, ese por ejemplo, ya como ustedes igualaron el tono, ya Photoshop prácticamente hizo un trabajo mucho mejor. Ahí está. A lo mejor sería un poquito agregar la textura de las líneas que se ve muy poco. Y agregar algún otro detallito con un pincel, pero prácticamente ahí quedó perfecto. Y entonces, por ejemplo, ya tenemos una fotografía más limpia, donde se pueden ver dos habitaciones y tenemos la locación o el adorno del hotel, que se ve mucho mejor al resultado anterior, que era este. Que se nota con demasiados elementos, se nota con distractores y demás. Entonces ya tenemos, por ejemplo, este resultado un poquito más óptimo. Y en los alimentos, lo que generalmente hago, en este caso, me dijeron, bueno, nada más hay que mostrarlos así, pero sí quiero que, porque a mí, por ejemplo, no me gusta mucho que muestren las salsas, que muestren demás cosas. Entonces, me gusta que sea el platillo solo y si acaso con digamos, los complementos con los que se sirve. Pero ellos quieren mostrar cómo es que se sirve en realidad. Porque le dije, si quieres añadimos más alitas para que se vea un poquito más lleno. Me dijo, no, es que así es la porción y así es como lo entregamos. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer si necesitáramos o el cliente nos pidiera que añadiéramos cosas? En este caso, lo que podríamos hacer, por ejemplo, no sé, que nos diga, oye, ¿sabes qué? Que necesito adornar un poquito más porque igual casi prácticamente generalmente no tienen espacios para sacar estas fotografías. Entonces aquí tienes que ingeniártelas para sacar las fotos. Por ejemplo, la mesa estaba sucia y no le pudimos quitar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, esto de acá igual, nada más lo limpiamos, le damos aquí con así con tapón clonar y ya le limpiamos aquí y listo. Y cositas, manchitas que vayan viendo también lo pueden quitar. Pueden añadir igual con Photoshop y el relleno generativo. Le pueden agregar aquí, por ejemplo. Le ponemos aquí, ¿qué puede ser? Vamos a ponerle fries. Vamos, papas a la francesa. Que estén ahí como regadas y vamos a ver qué es lo que hace. Y ustedes con relleno generativo pueden prácticamente añadir cosas, pueden adornar la mesa, pueden añadir elementos, pueden crear elementos para el hotel, para su cliente, para que, miren, por ejemplo aquí. Por ejemplo, esta, por ejemplo, que es como de migajas, ¿no? Y es como un adorno ahí. O por ejemplo podrían ponerle en vez de eso, es nada más hacer un ejemplo. Pueden ponerle por ejemplo a una franja, una tira de tela con colores alusivos a México. Por ejemplo.
Y vamos a ver qué es lo que nos genera. Aquí, en este tipo de generación de cosas, digamos, más que están saliendo de nuestra imaginación, nosotros nos imaginamos una cosa, pero la inteligencia artificial se imagina otra. Entonces aquí sí es mucho de practicar, es mucho de estar intentando, estar recalcando. Por ejemplo, este resultado no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Más o menos así me lo imaginaba yo, pero más colorido. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos algo que podemos entregar al cliente, que puede decir, oye, ¿sabes qué? Le hice estos adornitos al plato para que no se viera tan simple, y ya ustedes me dirán si les gusta o no. Por ejemplo, aquí le podemos poner un portavasos de madera. Y entonces aquí nos va a generar, por ejemplo, un semicírculo a lo mejor de un portavasos de madera. Y más o menos, si ustedes se fijan, se está fijando o está tratando de respetar el encuadre que tenemos. Miren, por ejemplo, esta foto ya está, digamos, diferente. Ya se nota con muchísima diferencia de la que yo tenía. Porque en el hotel pues no tenían props, no tenían prácticamente otras cosas para poder adornarlo. Entonces, por ejemplo, con estas cosas así ya se nota con más vistosidad, ya se ve mucho más vistoso. Y ustedes pueden así adornar sus platos, adornar sus escenas y demás. Por ejemplo, aquí le podemos cambiar lo que es la superficie de la mesa donde estuvimos sacando las fotografías. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Ya con el relleno generativo de Photoshop, como pueden ver, aquí me agregó la sombra en el trapillo este. O sea, la verdad es que está increíble. No me entendió bien. Es lo que les decía, en este caso vamos a tener que estar generando y generando y generando hasta que encontremos el que queremos, el que nos guste. Podríamos trabajar con alguno de esos también porque tenemos ahí un juego de texturas interesante. Pero yo creo que la mejor es como esta. La mejor sería esta de acá. Entonces esta, por ejemplo, esta es la que más, de las que más me gusta. Esta o esta, pero en este caso de acá me cambió ya demasiado la alita. En esta ya es una alita que está generada por ella. Por ejemplo, podríamos rellenar lo que yo le decía a mi compañero, ¿no? Podríamos aquí ponerle aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí. Le podríamos poner este add. Es que funciona mejor en inglés, la verdad. Add barbecue wings. Porque muchas veces en español hay cosas que no se dicen igual. Entonces trabaja raro. Por ejemplo, la otra vez le puse genera unas alitas a la barbecue y puso ahí unas gallinas y unas palomas bien raras. Vean. Rellenamos el plato. Más o menos tomó el estilo de las alitas que yo tengo. De hecho, hasta la misma luz y la misma composición, y me rellenó el plato. Me rellenó el plato increíblemente. O sea, y yo creo que este no es el mejor. Vamos a ver los demás. Están bien todos. Entonces es increíble lo que podemos hacer con este Photoshop. Y de hecho me cambió hasta el complemento. Así como de ese que te pusieron ahí no me gusta. Entonces yo te voy a poner algo mejor. Yo te voy a poner aquí un complementito. Porque aquí ustedes no le pusieron y te hace falta un aderezo, cabrón. Entonces ahí está. Se ve increíble. Entonces así es como trabaja Photoshop Beta. Y así es como yo trabajo con Photoshop Beta. Obviamente yo no entrego estas fotografías ya tan rellenadas. Porque a mis clientes no les gusta. A mis clientes es lo que les decía. O sea, mis clientes no quieren que se vea un plato así que digan uff, porque dicen, es que aquí en los hoteles generalmente lo que ellos ven en las fotografías del menú te dicen, es que aquí no se ve así y yo quiero que venga todas estas alitas. A pesar de que en el menú dice 6 piezas de alitas y cositas así. Entonces, así es como yo trabajo las fotografías de alimentos. Hay otros clientes como los restaurantes que sí, me dicen, oye, está perfecto, quiero justamente que me adornes más el plato y que le agregues tú, que se vea más por proporción. Y aquí justo les vamos a poner la porción correcta es esta en gramos y demás. Pero porque ellos utilizan estas imágenes a lo mejor no para referirse al plato, sino para adornar sus menús, para adornar sus redes sociales, para bla bla. Entonces así es como podemos trabajar, así es como podemos también adornar el producto que vamos a entregar. Si es que los locales, si es que ustedes y demás no tienen props. Entonces espero les haya gustado este video, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos. Este es un videito de fotografía con inteligencia artificial. Hasta la próxima.